Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día jueves 24 de junio del año 2021. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento. El día de hoy quiero comentar los señalamientos recientes que ha formulado Andrés Manuel López Obrador en su calidad de presidente de la República, ofendiendo, denigrando a todos los integrantes de la clase media de nuestro país. Este ataque verbal, frontal, abierto, en contra de la clase media, es el preludio, es el anticipo del ataque frontal, ya con hechos contundentes, para privar a la clase media de su patrimonio, negocios, dinero y libertad, y como consecuencia de esa privación patrimonial, trasladarlos a que engrosen las filas de los mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. López Obrador empieza ese combate para desaparecer y extinguir a la clase media, lo empieza atacando verbalmente a la clase media, ofendiéndola, denigrándola, insultándola. Pero este es el preludio, ¿verdad?, para en breve empezar a atacar con hechos a los integrantes de la clase media para privarlos de su patrimonio y de esta manera arrojarlos a la miseria, arrojarlos a que engrosen a los millones de mexicanos que de por sí ya viven en la pobreza y en la pobreza extrema. López Obrador ha manifestado que es enemigo de la clase media, a quienes ha llamado aspiracionistas, ¿verdad? La clase media para López Obrador es totalmente perjudicial para el país. No debe haber gente que quiera ser mejor, que quiera trabajar, que quiera estudiar, que quiera prepararse, que quiera generar riqueza, que quiera establecer fuentes de trabajo, que dé trabajo, que pague sueldos, que produzca, que genere riqueza. No. Eso no es correcto que haya en México, porque si la clase media subsiste y sigue adelante y sigue generando riqueza, trabajo, sigue preparándose, siguen titulándose en universidades los hijos de la clase media, siguen emprendiendo nuevos negocios, pues el comunismo nunca se va a poder implantar en el país. Porque cómo implantar el comunismo en una sociedad productiva, boyante, activa, generadora de riqueza, en donde la mayoría de mexicanos cubre sus necesidades y vive con comodidad. Ese ambiente no es el adecuado para que se implante el comunismo. Para que se implante el comunismo tiene que haber miseria, pobreza, hambruna, ignorancia, sometimiento, debilidad, depresión en la población. Tiene que haber muchas situaciones que no pueden darse mientras en México exista la clase media y mientras en México la clase media sea tan amplia como lo es actualmente. Hay una élite de millonarios, cómplices del gran capital mundial, que trabajan en contra de México, Slim, Bayeres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa clase media, esa clase alta, esa élite es cómplice del gran capital mundial y trabaja en equipo con el gobierno para fastidiar a todos los mexicanos. Esa no cuenta. Hay más de 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Y entre la élite de grandes capitales, billonarios, y los 60 millones de pobres que hay en México, pues hay una capa de varios millones de mexicanos, unos 40 millones de mexicanos que vivimos en la clase media, dentro de la clase media. Y son esos millones de mexicanos, 40 o más millones de mexicanos que estamos en la clase media, incluyendo asalariados, todos ellos, que entonces seríamos más o menos cerca de 65 millones de mexicanos, ¿verdad? Entre clase media alta, clase media media, clase media baja y
los empleados, etcétera, etcétera, casi 65 millones, somos los que debemos desaparecer, dejar de tener un trabajo, dejar de tener un ingreso producto de nuestro trabajo, no educarnos, no tener coche, no tener casa, vivir en la miseria extrema. Ahora, esos son los que el gobierno pretende privar de su patrimonio, negocios, dinero y libertad, y esos son exactamente a los que critica, englobándolos en clasemedieros, aspiracionistas, ambiciosos, ¿verdad? Traidores a México. Bien, ¿cómo puede el presidente de la República desaparecer a la clase media? ¿Cómo puede? Bueno, ¿qué es lo que caracteriza a la clase media? Bueno, la clase media tiene como características que es trabajadora, que es productiva, que se prepara, pero sobre todo que tiene patrimonio, más o menos modesto, un poco mayor, un poco menor, pero que tiene patrimonio, puede tener incluso un negocio, una fábrica, una tienda, un comercio, tiene un negocio, ¿verdad? Y además puede generar empleos, trabajo para los demás y vive con cierta comodidad, ¿verdad? Dependiendo del nivel dentro de la clase media que ocupe por la magnitud de su patrimonio, ¿sí está claro? Pero esa sería la característica fundamental. Eres de clase media porque tu nivel de vida te permite tener cierto patrimonio, cierto negocio, cierto ingreso, ¿verdad? Y eso es lo que te cataloga como clase media. Bien. Entonces, cuando López Obrador, para desaparecer a la clase media, empieza por ofenderla verbalmente, por atacarla verbalmente, por combatirla verbalmente, ¿verdad? ¿Cómo piensa desaparecer, acabar con la clase media? Pues piensa desaparecerla exactamente privándola de su patrimonio, privándola de su negocio, privándola de su dinero, exactamente para que sin patrimonio, sin negocio y sin dinero, deje de ser clase media. Y al no tener patrimonio, negocio ni dinero, automáticamente entra a engrosar a las filas de pobres y de mexicanos que viven en la pobreza extrema, que actualmente son alrededor o más de 60 millones de mexicanos en esa lamentable situación en la que están gracias a las pésimas políticas públicas de Echeverría, López Obrador, Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña y López Obrador. Porque López Obrador en su sexenio ha incrementado el número de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. En este canal no defendemos, pero ni por equivocación, a Peña, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas, de la Madrid, López Portillo y Echeverría, porque en este canal estamos totalmente convencidos de que todos esos desgraciados han sido unos verdaderos traidores a los mexicanos, traidores a la patria, y todos ellos esclavos del gran capital mundial. En su sexenio cada uno de ellos hizo exactamente lo que el gran capital les ordenó que hicieran a favor del gran capital mundial y en contra de los mexicanos. Por eso hoy, 2021, todos los mexicanos tenemos un nivel de vida muy inferior al que tenían los mexicanos en el año de 1970, cuando llegó a la presidencia de la República este nefasto sujeto, Luis Echeverría Álvarez, un espíritu atrasado que por algo Dios lo mantiene en vida, siendo abandonado y despreciado por toda su descendencia. Y eso que todavía no empieza a pagar realmente todo lo que tendrá que pagar cuando fallezca. Ahorita nuestro padre le está dando nada más una pequeña probadita del calvario que le espera cuando fallezca Luis Echeverría Álvarez. Calvario que ya están viviendo en carne propia en este momento López Portillo, ya fallecido, Miguel de la Madrid, ya fallecido. Ellos en este momento ya saben cuál es la consecuencia que están pagando por haber lastimado enormemente a millones y millones de mexicanos. No únicamente los que ahorita vivimos, sino los que ya han fallecido
pero también los millones de mexicanos que van a nacer en nuestro país, porque las consecuencias de sus pésimas administraciones no se consumen en su sexenio. O sea, el mal que nos hizo López Portillo no fue nada más del 77 al 82, o del 76 al 82. El mal que nos hizo Miguel de la Madrid no fue nada más del 82 al 88. Los perjuicios que nos causó Fox Quesada no nada más se quedaron entre el 2000 y el 2006, sino que todas esas consecuencias negativas que se generan con el proceder traidor de esos expresidentes ya mencionados, lo seguimos viviendo en carne propia todos los mexicanos al día de hoy, y todos los mexicanos que nazcan en el futuro, desde que vengan al mundo, tendrán que seguir padeciendo las consecuencias de las atrocidades que han hecho en contra de los mexicanos, desde Echeverría hasta, en este momento, López Obrador. Bien. Entonces, repito, no defendemos a ningún expresidente porque todos están cortados por la misma tijera, ni a Cualid, todos son unos traidores. Pero desde luego, desde Echeverría hasta Peña Nieto, todos ellos trabajaron en generar las condiciones de pobreza y miseria en que vivimos. Pero desde Salinas hasta Peña Nieto, crearon ellos el andamiaje legal que hoy permite que López Obrador con mucha facilidad nos pueda privar a todos los mexicanos de nuestro patrimonio y de nuestra libertad, ocurrido lo cual dejaremos de pertenecer a la clase media y pasaremos a engrosar las filas de los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Ahora bien, eso es lo que quieren ellos, que la clase media desaparezca. Eso es lo que quieren el capital mundial y sus esclavos, traidores. ¿Qué quieren? Que los mexicanos de la clase media pierdan patrimonio, negocios y dinero. Eso es lo que quieren. Ahora, ¿lo van a conseguir? Bueno, eso no depende del gran capital mundial, ni depende de los altos funcionarios, no depende de López Obrador, ni de Noroña, ni de Padierna, ni de la Suprema Corte, ni del Congreso de la Unión. No depende de ellos. Eso depende de ti. Eso depende de nosotros. ¿Sí está claro? Si cada uno de nosotros, ¿cómo el gobierno va a privar de su patrimonio, negocios y dinero a la clase media? ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer utilizando a los marinos y a los soldados, metiéndose a las casas para sacar a los habitantes. Lo va a hacer invadiendo los negocios, las industrias, vaciándolas o sacando a los empresarios propietarios. No lo van a hacer de esa manera. ¿Cómo nos van a quitar nuestro patrimonio, dinero y negocios a los integrantes de la clase media? Lo van a hacer utilizando las leyes fiscales, utilizando sus facultades fiscales. Todos los gobiernos, todos, desde el de Echeverría hasta el de Peña Nieto, han trabajado, por un lado, perfeccionando el sistema legal, fiscal, de tal suerte que por cualquier cosa te pueden meter a la cárcel y te pueden quitar todo tu patrimonio. Que no estás inscrito en el RFC y has tenido ingresos y dinero, delito, cárcel. Que no estás localizado en tu domicilio fiscal, cárcel. Que no llevas contabilidad y la ocultas, cárcel. Que no has presentado declaraciones, cárcel, ¿verdad? Que omitiste impuestos engañando al fisco, cárcel. Que no enteraste lo retenido, cárcel. Que te estás oponiendo a una revisión fiscal, cárcel. Que como depositario infiel desapareciste los bienes que te dejaron en calidad de depósito, cárcel, ¿verdad? O por cualquiera de las irregularidades que hemos mencionado, créditos millonarios, créditos que rebasan con exceso la capacidad contributiva del contribuyente, su patrimonio, ¿verdad? Y entonces resulta que gracias a las leyes fiscales, el gobierno puede quitarnos todo nuestro patrimonio y aún así quedamos con deudas pendientes que no pudimos pagar, que no alcanzamos a pagar. ¿Sí está claro? Entonces,
Todo eso es gracias a las reformas legales que han hecho desde Salinas, desde Echeverría hasta Peña Nieto. ¿Sí está claro? Pero al mismo tiempo todos esos gobiernos han trabajado para que los mexicanos no conozcamos las leyes, para que nosotros no conozcamos las consecuencias de no cumplir con la ley fiscal, que todos los mexicanos tengamos una falsa tranquilidad. Bien se dice que el que nada sabe, nada teme. Como los mexicanos no sabemos cuáles son nuestras obligaciones, como los mexicanos no sabemos que si no cumplimos con una obligación nos pueden meter a la cárcel, fincar un crédito millonario, quitarnos todo y todavía quedar a deber. Como los mexicanos no sabemos que actualmente los adeudos fiscales pueden ser eternos y acompañarnos toda la vida hasta nuestra tumba, así lleguemos a cumplir más de 100 años. Como los mexicanos no sabemos que las deudas que una persona moral tiene, si no paga esas deudas la persona moral, esas deudas van a tener que pagarlas los socios, accionistas y el representante legal o los representantes legales. Y si no las pagan porque no pueden hacerlo, no tienen capacidad económica, esas deudas van a convertir su vida en un verdadero calvario hasta el día de su muerte. Como la autoridad, los gobiernos de Echeverría hasta Peña Nieto han trabajado para que nada de esto se sepa, pues los mexicanos viven tranquilos, porque el que nada sabe, nada teme. Entonces, vean ustedes cómo la maldad de los gobiernos que hemos padecido es tremenda. Porque por un lado, modifican las leyes de tal suerte que con cualquier incumplimiento te puedes ir a la cárcel o te pueden quitar todo lo que tienes, pero además, al mismo tiempo, han hecho lo posible para que los mexicanos no sepamos nada de eso y según nosotros vivamos con tranquilidad. Por eso vayamos a cualquier restaurante todos los días y está lleno de gente departiendo feliz, como si de veras no tuvieran cola que les pisen, como si no hubiera graves peligros que los acechan. Restaurantes llenos y todo mundo contento, feliz, como si tuvieran la conciencia tranquila. ¿Por qué tanta tranquilidad? Si todos están bien chuecos, ¿por qué? Pues porque el que nada sabe, nada teme. ¿Sí está claro? Entonces, estimados amigos, la única forma de lograr que no desaparezca la clase media, la única forma, y que esa depende de nosotros, es que no demos lugar al gobierno para que nos quite negocios, patrimonio y dinero. Si no damos lugar para que el gobierno nos quite patrimonio, negocios y dinero, el patrimonio, negocios y dinero seguirá en nuestro poder. Y si sigue en nuestro poder, seguiremos siendo parte integrante de la clase media. Pero si el gobierno logra quitarnos a todos nuestro negocio, nuestro patrimonio y nuestro dinero, al ya no tener patrimonio, negocios y dinero, los que eran clase media dejarán de serlo y pasarán a integrar a los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. La pregunta, repito, ¿cómo piensa el gobierno quitarle a los millones de mexicanos que forman parte de la clase media su patrimonio, dinero y negocios? ¿Cómo? Pues aplicando exactamente las leyes fiscales. El gobierno sabe, porque lleva un récord de todos nosotros, estemos inscritos o no en el RFC, tengamos o no actividad grabada. El gobierno lleva un récord, el SAT lleva un récord de todos nosotros. Gracias a nuestra CURP, simplemente tecleando tu CURP, el gobierno sabe si estás inscrito o no en el RFC, si tienes actividad grabada o no. Pero también sabe si manejas cuentas bancarias, tarjetas de crédito, sabe si adquiriste inmuebles o vehículos, sabe si vendiste inmuebles o vehículos, sabe si realizas vuelos al extranjero, sabe si has realizado construcciones. Conoce absolutamente todo de ti. ¿Está claro? Y desafortunadamente, la inmensa mayoría, el 99.99%, por no decir el 100% de mexicanos, tienen una situación fiscal totalmente irregular. No porque seamos malos los mexicanos o deshonestos, sino porque la autoridad nos ha inducido a esa situación ilegal, a esa situación.
nos ha inducido a ello. Por un lado, con leyes crueles que prácticamente nos privan de todo el producto de nuestro trabajo, y por otro lado, con el desconocimiento de la ley fiscal que ha sembrado entre nosotros. El gobierno ha trabajado para que no sepamos nada de la materia fiscal, ni siquiera contadores y abogados. Y por último, el gobierno ha logrado que estemos chuecos porque utiliza cómplices entre los despachos de asesores para que te pongan en una situación irregular, para que compres facturas, para que utilices esquemas agresivos de evasión fiscal, outsourcing, asimilados a salarios, sindicatos. Entonces, de muchas maneras el gobierno ha trabajado activamente para que todos los mexicanos tengamos una situación fiscal irregular. Entonces, concluyendo, para que el gobierno no nos quite patrimonio, negocios, dinero y libertad, para que todos los que hoy en día formamos parte de la clase media lo sigamos haciendo en los próximos años, pues es menester que conservemos patrimonio, negocios, dinero y libertad. Pero para conservar negocios, dinero y libertad es importante que tengamos una situación fiscal impecable. Decía yo que no nos van a privar de nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad a los clasemedieros en las manifestaciones públicas, ni ingresando con la fuerza pública a nuestros domicilios y negocios para sacarnos de ahí y apoderarse del negocio. No lo van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer agarrándonos a uno por uno. Y nos van a decir, ¿sabes qué? Te invitamos a una reunión presencial en nuestras oficinas, o te invitamos a una reunión por plataformas tecnológicas. Ahí estás tú solito, no estás con nadie más, tú solito, si acaso con un contador o con un abogado, frente a la autoridad. Y la autoridad en esa reunión presencial o en plataformas tecnológicas te va a mostrar todo lo que sabe de ti, todas las propiedades que tienes, los gastos que tienes, las adquisiciones, y ni siquiera estás inscrito en el RFC, ¿verdad? Te va a demostrar cómo tú declaras 1 millón de pesos y en ese ejercicio realizaste erogaciones de 32 millones de pesos. Ahí te va a demostrar que tú compraste 28 millones de pesos de facturas. Ahí te va a demostrar que los asimilados a salarios que pagaste son totalmente fraudulentos, porque tú no prestaste ningún servicio que valga los 17 millones de salarios que te pagaron, y además el que supuestamente te los pagó no retuvo ni enteró el impuesto y además está como no localizado. O sea, en esa reunión íntima entre tú y el SAT te van a decir todo lo que estás chueco. Y al final la disyuntiva será, ¿cómo ve? ¿Paga o llevamos a la práctica una revisión fiscal ya con formalidades y en su momento formulamos querella en su contra? ¿Cómo ve? ¿Qué hacemos? ¿Y qué hace la mayoría de mexicanos? La inmensa mayoría, un 95% por lo menos de los sujetos que son llamados a una invitación, la mayoría paga, aunque se quede en la calle. ¿Sí está claro? Y al pagar y al quedarse en la calle, dejó de ser parte de la clase media para engrosar la fila de los mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. ¿Sí está claro? No nos va a privar del patrimonio, negocios y dinero la autoridad en bloque, en una manifestación pública. A todos los que están ahorita en el Zócalo les vamos a quitar sus bienes. No, va a ser todos los días como gotita de agua, a unos ahorita, mañana, pasado mañana, todos los días, uno por uno, los van a pasar a la báscula, les van a enseñar todos sus pecados, y después de que sean desnudados en la plaza pública por el SAT, la inmensa mayoría, más del 95% de mexicanos entrevistados, van a pagar, y al pagar van a quedarse en la calle con una mano adelante, con una mano atrás, dejarán de pertenecer a la clase media y pasarán a engrosar las filas de los mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Por eso, este video se titula, y el mensaje que damos en este video es: colabora tú.
para que la clase media subsista y sobreviva. ¿Cómo? Pues cuidando tu situación fiscal, cuidando que tu situación fiscal sea apegada a derecho, que no haya irregularidades, que estés conforme a estricto derecho en tu situación fiscal, porque todos los mexicanos que no tengan una situación fiscal impecable, en el pecado de tener una situación fiscal irregular, llevarán la penitencia de perder todo su patrimonio, de dejar de pertenecer a la clase media y de engrosar las filas de los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Y entonces le daremos gusto a López Obrador de que sí puede acabar con nosotros, y le daremos gusto a López Obrador en el sentido de que los que éramos aspiracionistas, los que queríamos salir adelante, hoy estamos igual que todos en la miseria, con una mano adelante, con una mano atrás, viviendo de las limonas que da el gobierno, y ya en un entorno apto, adecuado para que se implante en México el comunismo. ¿Sí está claro? No echen en saco roto este mensaje. Si tu situación fiscal es irregular, que casi en esa situación están el 100% de mexicanos, corres mucho peligro de que te quiten patrimonio, negocios, dinero y libertad. Corres mucho peligro de que dejes de pertenecer a la clase media, y corres un grave peligro de que en unos cuantos meses o años formes parte de los millones y millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema. Por eso concluyo este video nuevamente con el mensaje ya expresado. Colabora para que la clase media subsista y sobreviva, cuidando tu situación fiscal. Bien, estimados amigos, yo pido a Dios que ilumine nuestro entendimiento para que tomemos y ejecutemos decisiones correctas que nos permitan salvarnos, que nos permitan conservar nuestro patrimonio, negocios y dinero, que nos permitan esas decisiones continuar formando parte de la clase media, y que nos permitan dejar a nuestros descendientes condiciones reales que les permitan llevar una existencia digna de seres humanos. Y además, la clase media, con las fuentes de trabajo que genera, puede ayudar activamente a que millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema salgan adelante. La clase media puede lograr que muchos mexicanos en la pobreza y en la pobreza extrema salgan de esa lamentable situación y se vuelvan autosuficientes, ¿verdad? Mientras que el gobierno no puede lograr nunca que un solo pobre deje de serlo y ascienda de nivel social a la clase media. Y por el contrario, lo que el gobierno puede y quiere hacer es que toda la clase media caiga en la miseria, en la pobreza y en la pobreza extrema. ¿Qué va a pasar? Depende de ti, depende de nosotros. Ojalá hagamos lo adecuado. Sean muy felices. Buenas tardes. Bien, estimados amigos, un comentario adicional. Todo lo que nosotros hemos dicho en este video, nosotros lo hemos sostenido en videos a partir del 18 de abril de 2018, fecha en que interpuse una denuncia por presunto lavado de dinero en contra de López Obrador y de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. A partir del 18 de abril de 2018, nosotros hemos publicado en este canal México Triunfador o Alejandro Ponce Rivera infinidad de videos hablando de Andrés Manuel López Obrador. Muchos de ellos cuando era un simple candidato, muchos de ellos cuando ya era presidente electo, y muchos de ellos ya ocupando oficialmente el cargo de presidente de la República. Y en todos esos videos siempre hemos sostenido exactamente lo que nosotros expresamos en este video. Nosotros no tenemos que decir que reconocemos que nos equivocamos, ¿verdad? La verdad
Sí pensaba yo que López Obrador iba a dañar a México, pero nunca me imaginé que a tal magnitud. Me quedé corto. Esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo dicen muchos que reconocen que se equivocaron y que no vieron cuál era la labor, la triste labor de López Obrador en contra de México en su sexenio. Nosotros, desde el 18 de abril de 2018, si ustedes ven todos los videos, verán cómo en todos los videos siempre hemos dicho lo que hemos manifestado en este video. Porque nosotros somos estudiosos de la historia reciente de México. Porque nosotros hemos estudiado a fondo la historia de México y las conocemos en sus entrelíneas. ¿Sí está claro? Por eso nosotros ya sabíamos que la función de López Obrador era acabar con el patrimonio de los mexicanos, personal y familiar, para entregárselos al gran capital mundial. Ya desde Echeverría hasta Peña, todos esos presidentes trabajaron para entregarle al gran capital mundial, regalado en centavos, todas las riquezas naturales de nuestro país. Toca a López Obrador entregarle en centavos al gran capital mundial los patrimonios personales y familiares de los mexicanos. Esa es la labor que le toca, esa es la triste y traidora labor que le toca a este Judas Iscariote. ¿Sí está claro? Pero eso nosotros lo dijimos desde el 18 de abril de 2018. Hay incluso unos videos que se titulan muy cercanos al 18 de abril, ¿por qué el gran capital mundial quiere que López Obrador sea el próximo presidente de México? En donde decimos prácticamente lo mismo que dijimos al inicio de este video. Nada más que en ese entonces nadie nos creía porque todavía no era evidente esto. Hoy en día, después de las declaraciones de López Obrador en contra de la clase media, después de que ha dicho que no debemos tener más que un par de zapatos viejos, una camisa, un pantalón usados, fluidos y una carcacha, ya no queda duda alguna de que la verdadera intención de López Obrador, la tarea que el gran capital mundial le encomienda a López Obrador es acabar con la riqueza de los mexicanos para entregársela en centavos al gran capital mundial. ¿Sí está claro? Este Ángel Verdugo, Ricardo Rocha y muchos más nunca vislumbraron esto. Se sorprenden y todavía no se dan cuenta. Por eso atacan y critican a López Obrador en lo que dijo ayer, no, que en lo que dijo antier, que en la mañana dijo esto, que Heréndira Sandoval, que Morena, que las elecciones. O sea, tocan puro tema aislado, concreto, específico y variados todos los días que nos tienen girando como reguilete para que no nos demos cuenta de que lo que va a hacer López Obrador es dejarnos a la clase media, a la inmensa mayoría de mexicanos, con una mano adelante y otra atrás, para que ya no pertenezcamos a la clase media, sino que estemos inmersos ya con los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Ojalá te des cuenta de que esa es la verdadera tarea. Porque darnos cuenta de un peligro es indispensable para poder eludirlo, para poder evitarlo, para evitar que ese peligro se materialice. En pocas palabras, conocer un peligro es importante e indispensable para salvarnos de ese peligro. Ojalá lo hagamos. Muy buenas tardes, estimados compatriotas.